Hoy hablaremos de la diferencia entre cargar y ayudar y cómo muchas veces por querer ayudar estamos haciendo un daño, pero además nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces en forma segura, con poco dinero y aún muchas veces sin el dinero de los bancos. Una de las características que yo veo una y otra vez en las personas que vienen conmigo, que ven mis videos o que son mis estudiantes, es esa desbalance entre dar y recibir. Yo crecí en Colombia con muy pocos recursos, vendía corbatas en las calles, tenía muchísimas dificultades y tenía esa determinación de salir adelante, de crecer financieramente. Y me fue muy bien porque trabajé muy duro, busqué cómo educarme, muy creativo, muy luchador y logré crecer financieramente. Y cuando me vine para Estados Unidos encontré una diferencia sustancial entre ser exitoso en Colombia y ser exitoso en Estados Unidos. Y es que en Colombia yo me sentía culpable de ser exitoso. Increíble. Porque, ¿qué significa o cómo me afecta el sentirme culpable de ser exitoso? Es como, es que si es rico es porque robó, es que si es rico es porque está haciendo algo raro, es que si está rico, entonces ahora va a cambiar y se va a volver el antipático y el creído de la familia. Y eso me llevaba como a compensar mi culpa, que a lo mejor nadie me estaba diciendo, era mis propios ruidos y mis propios fantasmas, dándole a las demás personas, ayudando a las demás personas. Y vamos a desarrollar un poco este tema que para mí ha sido muy importante en mi vida y que sé que es muy importante para muchos. Y para eso recuerdo una historia que me ocurrió cuando yo era director de consultorio jurídico de una universidad en Colombia. Y tenía yo unos 25 años y llegó una señora que para mí era vieja en el momento, tenía 50 más años, pero imagínense, y era una señora delgadita, vestida en negro, con una cara triste, y me contó: doctor, es que tengo un problema, cuénteme, mi señora. Sí, es que resulta que yo tengo una hija muy joven, y mi hija conoció a un muchacho, a un señor ya mayor que ella, y empezó a salir. A mí no me gustaba ese muchacho porque todo era una persona que no trabajaba mucho, que le gustaba el trago y que no la trataba muy bien, pero en últimas ella estaba enamorada. Y, bueno, es que yo sí le dije, pero ella tan terca siguió metiéndose con ese señor y siguió saliendo porque a uno no le hacen caso, me decía la señora. Y después de un tiempo mi hija quedó embarazada. Imagínese, doctor. Y entonces se fue a vivir con el señor en una habitación que el tipo apenas ni podía pagar. Y yo le dije a ella: no se vaya, pero ella, como es terca, se fue a vivir con el señor y embarazada y toda la muchacha. Y mi muchacha, que yo me había matado tanto por ella, yo sí le decía, pero ella no solamente no me veía, sino se ponía brava conmigo. Y entonces yo, viendo que ella estaba aguantando hambre porque este señor trabajaba y apenas ni le daba comida, y la pobre muchacha embarazada, yo empecé a darle una plática mensual a ella para que viviera. Pero resulta que no solamente no le daba comida, sino que los echaron de la habitación varias veces porque el tipo no ni pagaba la renta. Y yo le decía: pero sepárese ese señor. Y ella: no, se le metió ese tipo en la cabeza, yo no sé qué le dio, lo que sea. Y entonces yo, viendo que lo echaron un lotecito y una casita ahí, y yo dije: pues que se vayan a vivir ahí porque pues es mi hija y de todo, y va a ser mi nieto, y yo qué voy a hacer, voy a ayudar a mi hija. Y entonces se fue a vivir allá y ya yo le seguía dando plática para que comiera, porque el hombre ni siquiera le daba para comer. Y doctor, después de un tiempo el tipo empezó a pegarle a mi hija. ¿Usted se imagina? Después de eso empezó a pegarle, doctor. Y no solo eso, doctor,
la echó a mi hija del lote y ahora se quiere quedar con el lote, doctor, ¿yo qué hago? Y yo me quedé callado en ese momento, acuérdate, tenía 25 años, y le dije, oiga, mi señora, usted no tiene otra hija soltera. Y entonces me dijo, ¿cómo así, doctor? Y le dije, sí, porque mire, el tipo, usted la trata mal, no le da comida, la embaraza, le roba el lote y usted fuera de eso sigue ahí. Usted es perfecta. No es que usted, señora, usted no necesita un abogado, sino un cura, porque usted está, mejor dicho, increíble. Pues, mire lo que usted ha hecho. Y esta historia que hoy, después de más de 40 años, la recuerdo, es que es muy poderosa porque yo mismo caí en esa situación. Y es cuando hacemos más de lo que tenemos que hacer por una persona. Porque es cierto que todos cometemos errores. Es cierto que todos necesitamos ayuda en determinados momentos. Pero cuando empezamos a ayudar más de lo que la otra persona quiere o de la otra persona se merece. Porque sí es cierto, la muchacha a lo mejor cometió un error enamorándose de este señor, o cometió un error quedando embarazada de este señor, pero ella seguía manteniendo su error. Y la mamá, con la mejor intención, lo que estaba haciendo era ayudándola, pero lo que estaba haciendo era no llevando a la muchacha a asumir la responsabilidad de las consecuencias de lo que ella hizo. Que va a aguantar hambre, que va a ser difícil, pero si ella tiene la autonomía suficiente para cometer el error, también tiene la autonomía suficiente para vivir las consecuencias de eso. Y yo como padre, en últimas, mi objetivo es que esa persona, mi hijo o mi hija, se fortalezca y aprenda a tomar las decisiones por sí mismo y asuma la responsabilidad de sus propias decisiones. Entonces, ¿cuántas veces creamos inválidos? Creamos personas que comienzan a ser una carga para nosotros y comienzan a ser un problema para nosotros y nos quejamos en un pensamiento de drama de todo lo que la otra persona no hace cuando nosotros no hemos dejado asumir al otro la responsabilidad de las consecuencias de lo que hace. Ahora, lo que estoy diciendo, como la vida no es blanco ni negro y hay muchísimos matices de situaciones y cada persona sabrá qué es lo que es bueno, malo, qué es mucho, qué es poco, pero lo que yo he encontrado es que cuál es la voz de mi corazón que me dice qué es justo y qué no es justo. Y de verdad no es mi culpa, no es mi sentido del deber deformado, sino hay una parte mía que me dice, oiga, esto ya es demasiado, esto no es justo conmigo, esto no es justo porque yo he dado esto y la otra persona no hace esto. Y no solamente convertimos a las personas en inválidas, sino que terminan resintiéndonos y bravas con nosotros. Un amigo decía, mi vecina está brava porque se robó mi gallina. Y es como a veces ayudamos a personas y no solamente no agradecen, sino que se enfurecen la próxima vez que no les ayudamos. Y en realidad tengo que ayudar sencillamente porque tengo más que la otra persona. ¿Acaso lo que yo tengo no es porque yo me he esforzado? ¿Acaso el que la otra persona no tiene es porque a lo mejor ha sido desordenada con sus finanzas, ha sido desordenada con su vida, ha tomado malas decisiones? Porque yo tengo que asumir las consecuencias de las malas decisiones de otra persona. De nuevo, puedo ayudar un momento, que el error o mi compasión con el otro para ayudarlo, cuando mi compasión se vuelve una sinvergüencería. Yo recuerdo una vez iba en Bogotá, en la calle, y paré en un semáforo y se me acercó un señor con un brazo, con unas heridas, y me pone el brazo, no era realmente un pedazo de brazo, porque había perdido el brazo, y me lo pone junto a la cara. Ay, señor, por favor, deme una limonita, que mire mi brazo cómo está. Y entonces yo en ese momento estaba haciendo un proyecto con un señor que es maravilloso, que se llama Jaime Jaramillo, lo conocen, dice el papá Jaramillo, porque él ha ayudado a muchísimos muchachos de la calle
Y en ese momento yo estaba haciendo el proyecto con él y él tenía acceso a los mejores hospitales de Bogotá. Y yo le dije al señor, venga señor, venga, súbase y yo lo llevo al mejor hospital que nos quedaba cerca para que le curen eso y le ayuden con su herida. Y él se queda mirando y me dice, ay señor, no me va a dañar mi negocito. Porque en últimas, él vivía de mostrar su herida. Y hay personas que son mendigos emocionales que viven de exaltar su miseria para que otros les carguen su propia responsabilidad. ¿Y qué tipo de persona es esa? Esa persona que sigue cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra vez. Ahora que lo hace de muy buena fe, que lo hace por lo que sea. Pero en últimas, ¿por qué yo voy a tener que asumir las responsabilidades, consecuencias de algo que la persona no está asumiendo con su propia vida? Esa persona que cada semana tiene una historia más dramática que la semana pasada. Esa persona que uno dice, pero usted cómo tiene creatividad para meterse en tantos problemas, como que podría inspirar a los productores de novelas más complicados y más exitosos, porque en últimas tienen historias para todo. Entonces el punto es cómo yo estoy cuidándome a mí y estoy cuidando al otro. Cómo estoy dejando que el otro no asuma la responsabilidad. Yo porque veo una y otra vez a inmigrantes en Estados Unidos que trabajan horas, que tienen 3 trabajos, que no descansan ni los domingos, y que están mandando plata a personas que están acostadas y que no en sus países y que no están haciendo lo mínimo para ganar dinero. Y estas personas que están en Estados Unidos o que están haciendo un esfuerzo increíble ni siquiera se están cuidando a sí mismos, como me pasó a mí durante décadas, que estaba todo y yo no estaba cuidando mi propio futuro. Ahora vamos a ver el lado perverso del dar, que es en últimas un aspecto también importante, y es cómo a veces yo controlo a través de dar, cómo a veces para mí es fácil dar dinero y es más fácil decir sí que decir no, cómo a veces yo doy porque hago más importante por la aprobación de los demás que mi propia seguridad financiera. Entonces yo lo que quiero invitarte hoy es a que tengas esa reflexión de cuidarte a ti mismo, de cuidar al otro, de empujarlo pero no cargarlo, como dicen en Colombia, de no hacer más pesado el muerto, de que esa persona, si no despega, no despega, que no es tu responsabilidad. Y la mejor forma de ayudar a otro es dándole la posibilidad de asumir su propio poder y su propia responsabilidad. La mejor forma de ayudarte es cuidarte a ti y de construir un balance entre dar y recibir y reconocer que tú tienes que hacer importante tu futuro financiero porque nadie lo va a hacer importante. A mí me ocurrió que llegué a los 60 años sin nada, pensando que la vida, como yo había sido generoso con otros, me iba a dar de vuelta. Y no tiene la responsabilidad, no es de los otros a quienes los di. La responsabilidad fue mía que no me cuidé suficientemente. Algo que te sugiero, que a mí me ha ayudado muchísimo, es el trabajar en equipo con tu pareja. Porque a veces mi pareja o tu pareja te puede decir, no, que le está dando demasiado a fulanito o a sutanita, o yo le digo a él o a ella que está haciendo eso. Y puede ser incómodo, pero esa persona va a cuidar más de ti que los demás. Entonces construye esas alarmas a tu alrededor que te ayuden a ver o a reconocer cuando estás siendo injusto contigo y estás creando desbalance en dar y en no saber realmente el límite para ti y para el otro. Porque recuerda que es todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Tienes aquí abajo qué aprendiste y qué pasos puedes dar para aprovechar esta información para crecer financieramente. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis, con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles, miles de personas. Y hay una cosa, y el libro, si lo hubieras sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.